Estimados alumnos, bienvenido a esta parte del curso Fundamentos de las Redes de Datos. Mi nombre es Daniel Díaz Ataucrí, soy profesor titular de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, a continuación vamos a ver 3 puntos fundamentales en esta primera parte de la teoría de redes de datos. Nos vamos a centrar en ver, en repasar, en analizar lo que corresponde a los paquetes, paquetes con etiquetas, flujos y los conceptos de conmutación. Posteriormente, analizaremos los retardos en una red de datos y finalmente nos centraremos en lo que es un protocolo, el modelo OSI y la arquitectura TCP/IP. Bien, empecemos con el primer punto, que es los paquetes, paquetes con etiquetas y flujos. ¿Qué es un paquete? Un paquete viene a ser una unidad de información donde no guardan ninguna relación entre uno y otro, aun cuando puedan ser originados en el mismo punto y dirigidos a un mismo destino. Aún así, los paquetes no guardan ninguna relación, ninguna dependencia uno con respecto al otro. Por esta razón, los paquetes podrían en un momento determinado ir por una determinada trayectoria y en otro momento ir por otra trayectoria. No hay ninguna relación, eso le da esa libertad a los paquetes. Todo depende de cómo están las tablas de enrutamiento en la red. Entonces, para clarificar un poco la red, vamos a asociar este escenario que tiene una red A en un extremo, una red B en otro, y en el medio va a representar la Internet, la red WAN. El elemento clave para que funcione una red basada en paquetes son las tablas de enrutamiento. Las tablas de enrutamiento pueden ser establecidas de manera estática por el administrador o de manera dinámica a través de un algoritmo y algún protocolo de por medio, ¿no? Vamos a ilustrar cómo funciona, ¿no? Vamos a suponer que desde la red A se va a lanzar un protocolo que tiene un dato y una cabecera. En la cabecera va a estar incluido la dirección de destino. En este caso, la red B. Hacia la red B vamos a enviar ese paquete. Ese es un elemento también interesante a tener en cuenta. Y los elementos que forman la red, los dispositivos de interconexión de la red, tienen un conjunto de interfaces al cual se le asocia los números IPs. Por ejemplo, en el nodo que está en el medio superior, tenemos al lado izquierdo una interfaz cuyo IP es IP3 y a la derecha una IP, la interfaz con una IP IP4. Cada nodo de la red debe de tener una tabla que me dice que para ir a una red de destino, ¿cuál es el salto siguiente? Como ustedes observan en esta primera tabla, la red de destino es el B y el salto siguiente es IP1. Si nos vamos en el segundo router, nos dice que la red de destino es B, pero ahora el salto siguiente es IP3. Cuando lleguemos al nodo del medio superior, nos dice que para llegar a la red de destino B, el salto siguiente es IP5. Cuando llegamos al penúltimo router, nos hace recordar que para llegar a la red B, el salto siguiente es IP12. Llegando de esa manera a la red B. Entonces, cuando sale un paquete IP dirigiéndose a la red B, ese es un elemento clave, no se olviden, las tablas de enrutamiento le dicen cuál es el siguiente salto, así sucesivamente, hasta llegar a la red B. Entonces, las tablas son los que van a definir la trayectoria, pero las tablas van a tomar esa decisión porque el sistema operativo del router, en realidad es el sistema operativo del router que toma la decisión en base a las tablas y en base al protocolo IP que está llegando, porque ahí está la información necesaria para esa toma de decisión. El elemento inteligente está en el router, ese elemento inteligente en la red que está en el router focalizado se le conoce como el plano de control. Y el elemento que va a permitir dirigir los paquetes por una interfaz o por otra interfaz es lo que se denomina el plano de datos, ¿no? Bien,
En este concepto básico de paquetes, tenemos que resumir diciendo de que tenemos que contar con tablas de enrutamiento. Y además, el protocolo que sale de la red A y va a la red B puede pasar por un conjunto de enlaces, por un conjunto de nodos que pueden ser de diferentes características, pero todos tienen que analizar a dicho protocolo. Porque si uno de ellos no lo analiza, no ve las tablas, no hace el salto siguiente y ahí se malogra la conectividad, la conexión de extremo a extremo. Por eso que la condición indispensable es que todos los elementos de la red deben de interpretar a ese paquete. Y justamente ese paquete es un estándar para que realmente cualquier equipo de la red lo analice. Y ese paquete es justamente el protocolo IP. El otro escenario de mi red es cuando los paquetes IP tienen etiquetas. Observen ustedes, el paquete IP ahora se le ha adicionado una etiqueta ESU1 o se le ha adicionado una etiqueta ESU2. En cualquiera de los casos, los routers que forman la internet tienen que tener la capacidad de analizar la etiqueta y no la cabecera de IP, porque en la cabecera IP está la red de destino. Ahora no se va a analizar la red de destino, sino a través de un proceso establecido en el router de entrada, a la izquierda, se le ha asociado una etiqueta ESU1 que representa todas esas características que antes era producto de un análisis complejo de la cabecera. Entonces, todos los elementos que forman la red deben de saber, todos los routers que están dentro de la nube deben de saber de que viene un paquete con una etiqueta ESU1 y de ser el caso, le tiene que dar un comportamiento adecuado. Le tiene que enviar por una interfase preestablecida. Eso significa que se le tiene que informar a los routers, a los nodos de la red, de la presencia de un paquete IP con etiqueta. Eso es realizado por una señalización. Entonces, la señalización es un componente indispensable para que una red basada en etiquetas funcione. Entonces, la señalización hará el trabajo de avisar a los routers que cuando venga un paquete IP con una determinada etiqueta, tome determinadas acciones. Y eso lo he representado ahí en ese camino virtual de color verde y en el camino virtual de color rosado. Entonces, los paquetes IP que cumplen un valor determinado de etiquetas irán por una determinada camino virtual y los que tienen otras etiquetas irán por otro camino virtual. De tal manera que estamos estableciendo conexiones lógicas diferentes para paquetes IP que tienen un conjunto de etiquetas diferentes respecto a otros paquetes IP. Por eso tienen caminos separados, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Entonces, el elemento clave en una red basado en etiquetas es las tablas de etiqueta y la señalización. La señalización es la que va a crear justamente dichas tablas de etiqueta. Hagamos el siguiente análisis, ¿no? Consideremos el nodo R sub n y observemos que en la entrada del nodo R sub n está la interfaz 1. Entonces, si por la interfaz número 1 viene un paquete con una etiqueta número 20, dice diríjase a la salida 2 con una etiqueta igual a 80. Si por la interfaz número 1 viene un paquete con etiqueta 30, diríjase a la interfaz número 3 con un valor nuevo de etiqueta, en este caso 45, ¿no? Veamos aquí, ¿no? Viene el paquete IP con un valor 20 colocado delante como etiqueta. Ahora el 20 es el que va a tomar acción para la conmutación, ya no la cabecera para el enrutamiento. De esa manera la tabla me dice, diríjase a la salida 2 y toma el valor de 80. Si ahora llegara a un paquete IP, pero con una etiqueta 30, la tabla dice, diríjase a la salida 3 y cámbiese el valor a 45. Estableciéndose justamente la trayectoria entre un tipo de paquetes con una etiqueta y otro con otro valor de etiqueta. Hay que observar aquí que las etiquetas cambian entre un nodo. El router, el nodo R sub n, recibe con etiqueta 20
y lo envía por la interfaz 2 con etiqueta 80. Eso significa que si más adelante algún router, algún nodo quisiera volver a utilizar la etiqueta 20, no debería haber ningún problema, porque las etiquetas solo tienen significado local. Solamente está en el nodo para definir la interfaz por donde se envía. Una vez tomada esa decisión, puede volverse a utilizar incluso la misma etiqueta porque no guarda ninguna relación con la anterior. Eso es un tema importante en que se basa la arquitectura MPLS, Multiprotocol Level Switch, es una red basada en etiquetas. Los flujos, por otro lado, vienen a ser los paquetes IP que guardan ciertas características comunes. A manera de ejemplo, ¿no? Yo podría establecer una universidad determinada y una facultad. Todos los paquetes que salen de esa facultad y de esa universidad y se dirijan a un determinado punto de destino, todos los paquetes que cumplen esa condición pertenecen a un flujo. Podría considerar otra universidad, otra facultad y otro destino. Si cumplen ese segundo escenario, pertenecerán a otro flujo. Entonces, cuando los paquetes IP van por la internet, los nodos deben ser capaces de distinguir y decir, este paquete pertenece a un flujo y este pertenece a otro flujo. ¿Eso cómo lo hace? Lo hace considerando ahora tablas de flujo. Las tablas de flujos van a ser condiciones que deben de cumplirse para que el paquete que acaba de ingresar al nodo se identifique como flujo 1, flujo 2, flujo X, ¿no? Entonces, si todos los nodos de la red tienen tablas de flujo, quiere decir cuando viene un paquete con una característica ya definida, seguirá una trayectoria propia de esas características. Definirá un camino, un flujo. Y si viene un paquete con otras características que pertenecen a otro flujo, seguirán otra trayectoria. De tal manera que esos flujos son independientes. Aun cuando puedan atravesar el mismo nodo, el mismo enlace, son vistos desde un punto de vista lógico completamente independiente. La teoría de flujos se fortaleció en una fase inicial a fines de la década de los 90 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad de dar calidad de servicio, porque las aplicaciones estaban ya ingresando a ese concepto de tiempo real. Ya se estaban masificando y se necesitaba dar calidad de servicio. Y una posibilidad, una opción que se tomó en cuenta fue clasificarlo en función de flujo. No prosperó aquella vez porque el analizar diversos campos para que se defina que es un flujo, eso implicaba un tiempo que para aquel entonces era muy negativo en la red. Los routers no tenían esa capacidad de análisis que tienen hoy en día. Hoy sí, eso se puede hacer, ¿no? Bien, entonces miren ustedes ahora en la red donde están definidas las tablas de flujo. En la parte superior hemos definido el flujo número 1. Todo paquete IP que viene del IP de origen A va a un IP destino B. El puerto TCP de origen es PSU1. El puerto TCP de destino es PSU2 y pertenece a una VLAN número BSU1. Si se cumple esa condición, estamos diciendo que justamente es el flujo número 1. Y si es así, envíese por la interfaz número 2 y se va por ahí. Pero en cambio, si consideramos otras condiciones, por ejemplo, si un paquete viene de la dirección IP C a la dirección IP D, el puerto TCP de origen es P5, el puerto TCP de destino es P6, identificador de VLAN es B2. Si es así, estamos hablando del flujo número 2 y envíese por la interfaz número 3. Entonces, miren, viene un paquete IP con esas características, inmediatamente es flujo número 1 y se le envía por la interfaz número 2. Y si viene un paquete de otras características que encaja
con la tabla de flujo número 2, el de rojo, lo envía por la interfaz número 3, estableciéndose una conmutación basada en flujos. Esto es muy importante en las redes emergentes. Las redes emergentes como SDN se basa en flujos, ¿no? Bien. Con respecto al núcleo de la Internet, hay que recordar que esta puede presentar dos tipos de conmutación. Por conmutación, entiéndase la técnica en la cual los paquetes van a viajar a lo largo de la red. Puede seguir una trayectoria o podría en un punto dirigirse por otra trayectoria. Quiere decir que hay un proceso de conmutación que hace que los paquetes, bajo ciertos criterios, pueden ser paquetes, pueden ser etiquetas, pueden ser flujos, etcétera, viajen por un determinado enlace o por otro determinado enlace, ¿no? Esa es la idea de la conmutación. Entonces, la conmutación puede ser conmutación basada en circuito. ¿Qué significa la conmutación basada en circuito? Es que el origen y el destino están definidos. El origen informa al destino que desea establecer una comunicación. Envía una señalización para que los elementos de la red estén avisados de que se va a establecer una comunicación. Cuando la señalización llega al destino, el destinatario debe responder con otra señalización, confirmando no solamente al origen, sino confirmando a todos los elementos que forman la red, a los routers, para que ya estén de todo definido, para que acepten con una calidad de servicio los datos que van a llegar dentro de un momento. Entonces, ahora se establece entonces, gracias a la señalización, no solamente el camino, sino también un camino con calidad de servicio. Ese protocolo, que lo he denominado 1 y 2, es lo que nosotros conocemos como protocolo de señalización. Entonces, aquí el elemento clave es la señalización. Una vez establecido, gracias a la señalización, el camino, se va a enviar la data. La data fluirá hasta un momento determinado. Eso sucede, tiene que generarse otra señalización, en algunos casos para liberar los recursos que estaban previamente asignados. O en algunos casos, depende de la arquitectura de la red, lo mantiene. Lo mantiene, ¿por qué? Porque hay un usuario que ha solicitado un camino virtual de uso exclusivo y por eso también hay un costo que paga al proveedor de Internet. Entonces, bajo ese esquema, bajo ese modelo de negocio, esos caminos virtuales pueden mantenerse establecidos aun cuando en un momento no hay tráfico. ¿Sí? Eso ya es un tema de modelo de negocios, si se establece o no, porque hay un tema de costos por los recursos. Si no se utiliza, alguien lo tiene que pagar, ¿no? Eso sucede en el mundo de las telecomunicaciones, en el caso concreto de arquitecturas como MPLS, ¿no? Bien, la otra técnica de conmutación de paquetes es justamente la que se usa en el mundo de la Internet. Aquí los nodos deben tener previamente tablas de enrutamiento. Por ejemplo, el nodo N1 dice que para ir a la red de destino B, el salto siguiente es el nodo 2. Y el nodo 2 dice, para ir a la red B, el salto siguiente es el nodo 3. En el nodo 3 dice, para ir a la red B, el nodo siguiente es NSU4 y NSU4 llegó a la red B. Entonces, si de la red A sale un paquete hacia la red B, el nodo 1 lo va a mandar al nodo 2. El nodo 2 lo va a enviar al nodo 3. El nodo 3 lo va a enviar al nodo 4 y el nodo 4 ya directamente a la red B, estableciéndose una trayectoria por la parte superior de la red. Si en este momento sucediera algún defecto en la red, por ejemplo, el enlace entre el nodo 1 y el nodo 2 cae, por X motivos cae el enlace, entonces tendríamos que cambiar rápidamente la tabla y en vez que diga el nodo siguiente es el nodo 2, podríamos decir que sea el nodo 5. Lo cambiamos, ahí está. Y ahora cuando viene un paquete
un segundo paquete de la red B hacia la red A. Cuando llegue ese paquete al nodo N1, ahora le va a enviar al nodo 5. Y en el nodo 5 dice, ándate al nodo 6. En el nodo 6 dice, el salto siguiente, el nodo 4, y de esa manera llega a la red. Como ustedes pueden ver, la conmutación de paquete le da esa flexibilidad con respecto a las trayectorias que pueden seguir a lo largo de la red. Y eso es justamente posible porque los paquetes no guardan relación entre uno respecto al otro. Además, al no existir señalización, no es posible establecer ninguna relación, como sucedía en la conmutación de circuito. Entonces, es una ventaja y es una desventaja. Es una ventaja porque al no existir señalización, la red está más libre a datos. Pero al no haber señalización, hay un problema de cómo puedo yo exigir a un nodo calidad de servicio si no tengo la forma de decirlo, porque para eso necesito señalización. En una red de conmutación de paquetes en su fase inicial, pues no hay señalización, ¿no? Eso es un tema importante que tenemos que considerar porque la Internet nace bajo este modelo. Obviamente, habría que preguntarnos cuál de estos dos modelos es lo que se utiliza hoy en día en la Internet. La conmutación de paquete puro, donde no hay señalización, o la conmutación de circuito bajo una determinada arquitectura al cual está asociado una señalización y se puede establecer una determinada calidad de servicio. La respuesta es que justamente la Internet ha evolucionado en los últimos 20 años y un poco más de ser una red de conmutación de paquetes sin señalización, sin estados, hacia una red con señalización con estado. ¿Qué significa estado? Que cuando usted configura una red, el router ya tiene un comportamiento de acuerdo a la configuración que ha realizado en el router. Y eso no va a cambiar mientras no cambie la configuración. O sea, tiene un solo estado. Y de acuerdo a ese estado, la red va a tomar ciertas acciones. La idea es que el router, gracias a la señalización, deje de funcionar de la manera como se configuró, sino ahora tenga algo más diferente que el anterior. Es decir, cambia de estado. Gracias a la señalización, los nodos pueden cambiar de estado y cada estado puede representar una cierta calidad de servicio para las aplicaciones. Ese es el modelo donde hoy nos movemos en el mundo de la Internet. Es decir, sí ha habido una evolución desde su concepción inicial de la Internet al día de hoy. Las aplicaciones de tiempo real, sobre todo en las últimas décadas, ha hecho que la Internet cambie de manera muy pronunciada su arquitectura original. Bien, en este modelo de conmutación de paquetes, yo tengo que identificar el origen del paquete, en este caso está en la red A, y el destino que está en la red B. Esas direcciones que son claves para poder definir una trayectoria son conocidas como direcciones lógicas de origen, direcciones lógicas de destino. Como ya sabemos que ese protocolo es IP, también se le llama direcciones IP de origen, direcciones IP de destino. El sistema operativo que está en los routers es el que toma decisión si los paquetes van por un determinado enlace o por otro enlace. Pero esa decisión está muy ligado a lo que está en las tablas. Entonces podemos decir que las tablas son los que van a definir prácticamente la trayectoria que va a seguir un paquete a lo largo de la red, ¿no? Es como funciona la Internet. Entonces, un aspecto clave que podemos resaltar aquí es que tiene que existir tablas de enrutamiento. Los recursos de una red son compartidos. Esto es un tema importante. Miren ustedes, si sale tráfico de la red A, pero que se dirija a la red B, según la tabla, como ustedes observan, dice diríjase al nodo 5. Y si viene tráfico generado en la red C y también quiere ir a la red B, cuando llega al nodo 1, dice, quiere ir a la B, también lo envía al nodo 5. Quiere decir que ese enlace del nodo 1 al nodo 5 está soportando tráficos de la red A que van a la red B y de la red C que también van a la red B. Entonces, ese recurso es compartido.
Bueno, desde el lado positivo eso es bueno, porque tengo un buen enlace, y no tengo varios enlaces, sino un buen enlace para que soporte el tráfico de ambas redes. Pero el lado negativo está que puede suceder que el tráfico se incremente tanto en la red A como en la red C, que van hacia la red B, y puede originar una congestión en el enlace entre N1 y N5. Si hay una congestión, hay un retardo en las aplicaciones, y si la congestión persiste, hay pérdidas de paquetes y la comunicación extremo a extremo puede fallar, ¿no? Ese es el riesgo de tener recursos compartidos, la parte riesgosa, pero la parte positiva es que estoy optimizando recursos, ¿no? Voy a repetir cómo funciona justamente la internet. Bueno, esto es lo que yo quería comentar en esta primera parte, y ya estaremos hablando sobre los temas complementarios.